Damos ahora la palabra a los doctores William Pleites y Álvaro Trigueros para el seguimiento a las preguntas en el área económica. El micrófono está en este lado, por favor. Bien, muy buenos días. En el cierre del discurso de inauguración del seminario denominado Mejor Clima de Inversión para promover el crecimiento y reducir la pobreza, organizado por CUSADES y el Banco Mundial, cuando usted tenía más o menos 8 meses de haber asumido la presidencia de la República, afirmó lo siguiente: hemos hecho todo lo que indica el manual para que los países crezcan. Sin embargo, al final del día tenemos una deuda, dijo, el crecimiento económico. Y esa deuda tenemos que saldarla lo más pronto posible. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos ni caminos fantásticos. La única forma de combatir la pobreza, afirmó, es generando empleos. Y así lo hemos entendido todos. ¿Cómo crecer? Esa es la gran pregunta a responder para que nuestra gente pueda estar medianamente satisfecha. Eso fue lo que usted afirmó el 3 de febrero del año 2005. Sin embargo, 8 años después, El Salvador sigue siendo uno de los países que menos crece en América Latina. Crece menos que el promedio de Centroamérica y crece también menos que el promedio de países en desarrollo. ¿Cómo crecer entonces? Bueno, doctor Pleites, yo creo que tú debes recordar que el periodo 2004-2009 generó los mayores crecimientos en los últimos 15 años. Nosotros logramos crecer al 4.7% en el 2007 y crecimos sostenidamente arriba del 2%, crecimos 3%, 3 puntos tanto, hasta llegar a 4.7%. Imagínate con las reformas fiscales que se han hecho en el país creciendo a 4.7%. Tú me puedes decir 4.7% puede ser menor crecimiento que el resto de Centroamérica, pero absolutamente 4.7% es mejor que crecer al 1.6% o al 2%. Para responder absolutamente tu pregunta, yo sigo pensando que la mejor política social es la generación de empleo. Y el problema que tiene El Salvador es la falta de confianza. El problema que tiene El Salvador, y especialmente los inversionistas, es que el clima no está adecuado para invertir. Y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo generar empleo? Hombre, hay una serie de señalamientos y lo dicen los estudios. Lo hizo el último estudio internacional que se contrató en este país. Hay que mejorar la situación y bajar la presión que hay en este enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno. Yo creo que hay que generar un buen ambiente de diálogo y eso es fundamental. Si dialogamos con el sector privado, yo entiendo estas cosas, yo soy empresario, si dialogamos con el sector privado, yo lo hice constantemente creando políticas sectoriales. Yo creo en las políticas sectoriales, creo en las reglas claras del juego. Creo que hay que desaparecer todos los obstáculos, William, que tenemos básicamente en la parte de tramitología, que es impresionante en el país. Antes tú escribías una casa en 48 horas en el CNR y hoy pasan 3, 4 meses y no la puedes inscribir. Igual para legalizar la instalación de una empresa en El Salvador. Yo creo que es una combinación de factores. Primero, el hecho de que llegue un gobierno que sea amigable con la inversión, entendida la inversión como la oportunidad de mejorar la economía, mejorar el bienestar y mejorar la vida de las personas, por ende mejorar los ingresos del Estado, eso inmediatamente desata todo un entusiasmo y una oportunidad de que la gente invierta. Yo creo que la llegada del gobierno de este servidor en el 2014 va a servir para eso, va a servir para mandar los mensajes claros. Nosotros en la parte económica tenemos una serie de ideas. Primero, generar todas las condiciones, generar el diálogo entre los distintos actores de la vida, fortalecer la institucionalidad democrática, eso es fundamental para el país, el establecimiento de reglas claras para la inversión, si hay algunas leyes que necesitan reformas, hacer un acuerdo con la Asamblea y pasarlas, respeto a las libertades individuales, respeto a la ley e independencia de poderes del Estado, creación de mecanismos de diálogo con visión de país. Creo que se ha hecho un esfuerzo para mantener un diálogo nacional permanente con los sectores empresariales, los sectores sindicales, los sectores de la sociedad civil, pero ha sido un esfuerzo que no ha dado los resultados esperados, porque creo que hay demasiada gente participando en ese esfuerzo. Debe ser una cosa bien representativa, pero que tenga los temas que el país necesita abordar.
la creación de mecanismos de diálogo con visión de país y un proceso de planificación, y esto es bien importante. Hay que iniciar un proceso de planificación, de coordinación y seguimiento, de evaluación de todo el quehacer del Estado salvadoreño. Y eso, por eso yo he hablado de hacer un gran acuerdo nacional que incluya el financiamiento, que lo hablamos en la parte social, que incluya el pago de las pensiones a tiempo, que incluya el crecimiento económico, porque ese es un reto de todos. El gobierno puede poner las condiciones, pero si no hay participación del sector privado, ese crecimiento es imposible. Y si no llegamos a los niveles de inversión privada, a los niveles de inversión pública que debiesen existir como mínimo dentro de la crisis, es imposible crecer. Yo creo que esa es la solución y ese es el camino. Ahora, los estudios que nosotros hemos elaborado nos indican que ciertamente tener reglas del juego claras, una relación armoniosa entre los diferentes actores socioeconómicos del país es fundamental, pero sin embargo pareciera ser que hay algo más que se necesita. Si uno ve la historia salvadoreña de los últimos, nosotros le hemos dado seguimiento a los últimos 106 años, ¿verdad? Y lo que observamos es que el periodo en el que ha habido más crecimiento económico fue entre 1960 y 1978. No es necesariamente el periodo donde ha habido las mejores relaciones entre el gobierno y los empresarios. Ha habido periodos acá de gobierno donde los empresarios han estado al frente y sin embargo no han sido necesariamente los años de mayor crecimiento económico. De hecho, en las últimas 5 administraciones, la mayor tasa de crecimiento se da en la administración Cristiani con cerca de 6%, después en la administración Calderón Sol con cerca de 4,5%, después sigue la suya con 3,4%, después la administración, no, promedio de los 5 años, después es que ahí me estás haciendo trampa. Después sigue la administración, ¿cómo se llama? La administración Flores con más o menos 3,2, ¿verdad? Y en la última administración que la tasa ha caído por debajo del más o menos del 2%. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cómo hacer para sacar al país de ese bloque de países de lento crecimiento, no de ahora, sino que prácticamente de toda la historia? ¿A qué le tenemos que apostar? ¿Cuáles deberían de ser porque realmente El Salvador, si uno examina sobre todo el discurso que ha habido en la clase política, pareciera ser que le han vendido una enorme cantidad de panaceas. En un momento le dijeron que para crecer y generar empleos en la cantidad que el país necesita, lo que se necesitaba era la liberalización económica, había que apostar a las exportaciones. Después y dentro de ello a los tratados de libre comercio. Después que había que convertir al país en centro financiero internacional. Después se dijo que la respuesta era la dolarización. Más adelante que había que tratar de hacer de El Salvador un centro logístico regional. Más recientemente un destino turístico. ¿A qué apostarle? Yo creo que tienes que tomar lo mejor de todo y aplicárselo al país. Primero, el ambiente favorable para las inversiones debe crearse. Segundo, que el propio presidente de la República esté comprometido con la atracción de inversión, y no solo hablo de inversión extranjera, sino aumentar la inversión local. El hecho de que las más altas autoridades políticas del país, en el gobierno que presidí, del 2004 al 2009, encargué a la vicepresidenta del tema de atracción de inversiones y nos fue muy bien, trabajamos porque para hacer llegar inversionistas al país, frente a la poca inversión internacional disponible y frente a la competencia que tienen todos los países, dando condiciones favorables a los inversionistas, El Salvador quedaba en una desventaja enorme. Yo creo que tienes que sacar lo mejor de todo. Si el país ya está dolarizado, si el país tiene reglas del juego claras, si el país puede apostarle a los asocios públicos privados, a todo esto hay que agregarle el orden macroeconómico, a todo esto hay que agregarle el orden del gobierno, a todo esto hay que agregarle el compromiso de la empresa privada con su país, porque efectivamente no solo hace falta todo el entorno gubernamental o todo el entorno estatal, porque dependemos de muchas instituciones, sino que también hace falta el compromiso empresarial. Al final de cuentas, ¿qué es lo que le hace falta al país? De todo un poco. Y hay que darle tranquilidad, hay que bajar la presión,
hay que dejar de enfrentarse por temas que no son importantes para El Salvador, porque al final de cuentas, toda esta política del empleo, William, es precisamente llegar, el centro de todo esto es generar crecimiento y generar en las personas una tranquilidad que tienen un empleo digno. Bueno, sobre este último punto, en efecto, una de las grandes oportunidades que tiene El Salvador es lo que los demógrafos le llaman justamente el bono demográfico, ¿verdad? El cual supuestamente va a estar vigente hasta el año 2045. Sin embargo, para poder aprovechar ese bono demográfico, ¿verdad?, hay que generar masivamente trabajo decente. O sea, no se puede aprovechar ese bono demográfico como hemos hecho hasta ahora, básicamente con subempleo, ¿verdad?, con cerca del 45% de la población en una situación de subempleo. Las estadísticas nuestras nos dicen, sin embargo, que para poder darle trabajo decente solamente al aumento que está experimentando anualmente la población económicamente activa, el país necesitaría 41.700 empleos decentes anuales. Y si queremos absorber el subempleo en 20 años, habría que generar 65.000 trabajos decentes adicionales. O sea que, en otras palabras, necesitamos más de 100.000 trabajos decentes nuevos, ¿verdad?, para poder cumplirle con esa gran aspiración de la población salvadoreña de tener un trabajo decente. En los últimos 25 años, ¿verdad?, el promedio de generación de trabajos decentes en El Salvador ha andado por alrededor de 25.000. O sea, hemos andado por menos de la cuarta parte de lo que necesitamos. ¿Cuál sería ese golpe de timón que está necesitando el país para generar estos trabajos, para generar esas tasas de crecimiento económico que, de acuerdo a los estudios comparativos internacionales, indicarían que por lo menos necesitan que la tasa de ahorro e inversión se incremente a por lo menos el 25% del PIB, algo que no hemos logrado, ¿verdad?, en El Salvador en los últimos 60 años. Le quedan 12 minutos al bloque. Confianza, inversión, empleo y bienestar. Si ya logramos crecer en ese número de empleos, tenemos que revisar qué es lo bueno que se hizo para lograr ese número de empleos. Lo que más demanda la gente, William, especialmente la gente joven, es un empleo. No saben si al salir de su universidad ellos van a encontrar un empleo. Y el problema tiene que ver con la parte educativa también. Cómo orientar hacia las nuevas posibilidades o los nuevos motores de crecimiento del empleo. Aquí se están desarrollando nuevos crecimientos y nuevos motores de crecimiento. Por ejemplo, el tema aeronáutico, se está desarrollando el tema turístico, y el tema turístico tiene grandes posibilidades de crecer muchísimo más. Falta construir más infraestructura en la parte costera, especialmente porque es lo que más busca la gente en El Salvador, en la parte de sol. Yo creo que apostarle correctamente a esos motores. Yo creo que con programas como Avanza Joven y Avanza Mujer, que tienen un componente de crédito para lograr un primer empleo que puede ser su propio empleo, crearse su propio empleo, eso puede acelerar, detonar que muchísima gente encuentre un empleo. Si tú capacitas a la gente, si tú le das a la gente esa oportunidad de prestarle para que abra su empleo, no estoy hablando de regalos, porque la gente no nos pide regalos, la gente nos pide oportunidades. Yo estoy seguro que revisando lo que se ha hecho, mejorando el clima de inversiones, reformando algunas leyes que tienen que ver con la parte económica para generar confianza, estoy absolutamente seguro que estos programas como Avanza Joven y Avanza Mujer, que son programas de crédito, de capacitación, de vigilar el desarrollo de una pequeña empresa que se convierte, repito, en su primer empleo. Nosotros aspiramos a entregar 200.000 créditos a mujeres, por ejemplo, en Avanza Mujer. Si nosotros vigilamos adecuadamente este crédito, las capacitamos a las señoras, independientemente en la actividad económica en la que estén, yo estoy seguro que podemos lograr generar una buena cantidad de empleos en el país y desatar el crecimiento, que es lo que nos vendría a resolver los problemas. Doctor Trigueros, por favor, sus preguntas. Sí. A mí me gusta mucho una frase o como una serie de frases que dice lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. O sea, para mí, digamos que esa es una ruta de crecimiento personal o también de crecimiento para un país. Entonces mi pregunta es, ¿qué hábitos tenemos que desarrollar en El Salvador para entrar en la corriente del progreso económico y social? Y sabiendo de su parte cuáles son esos hábitos que generan el progreso, ¿qué haría como gobierno para impulsarlos? Bueno, yo creo, doctor Trigueros, en las buenas prácticas. Creo que hay que cambiar la mentalidad de que se tiene en el país en general de no entrarle a la cultura del emprendedurismo. Esa es una buena práctica. Si yo deseo abrir una empresa pequeña, aunque esta empresa solo sea mi empleo, por ejemplo, pero es una gran oportunidad para cambiar, eso cambia absolutamente la mentalidad. Creo que el gobierno lo que debe promover es precisamente el emprendedurismo a gran nivel, a niveles microeconómicos, a niveles pequeños, a niveles medianos, y eso significa preparación de la gente, eso significa oportunidades de crédito, eso significa oportunidades de capacitación. Yo estoy absolutamente seguro que uno de los problemas que tiene el país para generar la cantidad de empleo de la que estaba hablando, o el histórico del que estaba hablando el doctor Pleitez, es precisamente que cada quien se genere un empleo, cambiar esa mentalidad. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Facilitar. En el Ministerio de Economía existía un programa precisamente que le permitía instalarse a ciertas empresas, y vimos cómo se fue dando el crecimiento de algunas empresas que formaban parte de una vigilancia permanente de que esa empresa fuera por el buen camino, de una vigilancia permanente de que esa empresa invirtiera en lo que tenía que invertir, cómo hacer los desembolsos de los créditos, cómo apoyarlo a él en la capacitación, en la identificación de la inteligencia de mercado, cómo ubicar sus productos para sacarlos del país en algunos casos, cómo aprovechar los instrumentos comerciales que no han sido debidamente aprovechados en el país, y por supuesto que tengan la voluntad de dejar de ser empleados y convertirse en empresarios. Eso creo que es una gran apuesta y es una buena práctica. El gobierno no genera los empleos para todo el mundo, los empleos básicos para la administración pública. El gobierno genera los ambientes, y una forma de hacerlo es capacitar a esta gente. Tú lo puedes hacer en una combinación con la empresa privada, tú lo puedes hacer en programas de formación con instituciones como esta y otras que existen en el país que puedan capacitar a la gente. Pero que vas a generar esa cantidad de empleo de la noche a la mañana es imposible, salvo que cambies esa mentalidad de convertirse en emprendedores. Tenemos todavía espacios para repreguntar. Sí. Bueno, siguiendo en este mismo camino del crecimiento y conociendo su trayectoria, que ha tenido éxito en los negocios, para lograr ese éxito obviamente se necesita la construcción de confianza. Entonces quisiera que nos compartiera un poco de, en su vida personal, en sus negocios, qué valores promueve con su ejemplo para construir esa confianza y para alcanzar el éxito. Bueno, doctor, yo tengo 32 años de ser empresario radial. Nosotros fuimos construyendo nuestras empresas en base al esfuerzo, en base al sacrificio. Poníamos una estación, buscábamos el préstamo en el banco, calculábamos los meses de la inversión, cuándo esto podía por lo menos sacar los costos de la empresa, y pasamos las etapas que pasa cualquier empresario, hasta construir la empresa que finalmente se convirtió. ¿Qué hacíamos? Cercanía con los empleados, dando el mejor ejemplo, pagándoles de acuerdo a su capacidad, las condiciones de trabajo que sean las adecuadas, capacitarlos, llevar a gente preparada y además tener la confianza de que pudieran conversar. Las puertas de mi oficina siempre estaban abiertas,
ellos platicaban conmigo, ellos o ellas, que han trabajado a lo largo de los últimos 32 años. Yo creo que el éxito que muchos empresarios hemos tenido en desarrollar nuestras empresas tiene que ver con la confianza en que el país puede rendir y es nuestro país y que debemos invertir aquí en el país. Segundo, en desarrollar una fase de confianza con el personal, de tal manera que ellos se sientan partícipes de las compañías, que ellos son parte del éxito, que pueden desarrollarse a la par del propietario. Y, por supuesto, ser cumplidores con todas las leyes fiscales, las leyes municipales, pagar los impuestos como corresponde, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte fiscal. Pero lo más importante es que nunca vimos fácil el camino, siempre fue difícil, pero lográbamos las metas y las lográbamos en base a un esfuerzo, las lográbamos en base a que nos poníamos de acuerdo y la enfrentábamos a diario. Y ahí están los resultados. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es la constancia, hay que ser constantes. El ejemplo es la dedicación, el ejemplo es creer en lo que uno está haciendo, además de que tiene que gustarle lo que uno está haciendo. Y mucha confianza con el personal. Hay 3 minutos aún. Si no hay más preguntas de los especialistas del área, ¿alguien tiene alguna pregunta en concreto adicional en el área económica? Ok, por favor, doctora Cuellar. Retomando el tema del empleo juvenil, revisando la tasa de desempleo juvenil es del 12% y es 3 veces mayor que la de los adultos. Y usted también propone y ha dicho que va a generar empleo. Tal vez rápidamente pudiera señalar qué medidas va a priorizar para generar empleo en los jóvenes. Tiene 2 minutos, candidato. Bueno, doctora, nada más quisiera agregar que el modelo debe estar basado en apostarle al micro y pequeño empresario, para completar la respuesta al doctor Trigueros y al doctor Pleites. Revisar temas que están afectando la economía del país, como el tema de la energía eléctrica y el acceso al crédito. Eso es fundamental. La energía eléctrica es un impedimento tremendo para las empresas en el país. Avanza Joven tiene 3 componentes. Uno es empleo y ocupación, que habla de convenios de pasantías con la empresa privada, la creación de Credijoven para crédito, para estudio y para su primera empresa o su primer empleo. Los asocios públicos privados para la generación de empleo deben aplicarse en todas las áreas de la vida nacional y apostarle al El Salvador Digital, que es un programa completo dentro de Avanza Joven. En la otra parte está el segundo componente es educación y formación. Aquí hablamos de crédito educativo, programa de becas presidenciales, convertir la Universidad Nacional o tratar de convertirla, y me alegró mucho ver que otro candidato lo propone en línea para poder dar clases no solamente presenciales, sino que también virtuales, porque es imposible, por más refuerzo que le demos a la Universidad Nacional, es imposible darle matrícula a todos. La educación del idioma inglés y el Centro de Formación para Jóvenes. Y el tercero es la recreación y esparcimiento. Plan Nacional para el Desarrollo del Fútbol y Plan Nacional para el Desarrollo del Deporte a largo plazo, que es de lo primero que hablamos. Avanza Joven es todo esto, es una cosa muy grande, pero que incluye 3 componentes que son empleo y ocupación, el otro es educación y formación y recreación y esparcimiento. Muchas gracias a nuestros especialistas invitados para el área económica. Vamos a hacer una pausa.